Mi nombre es Mario Yael, soy médico especialista en nutrición y en diabetes y la idea del video es poder compartir con ustedes todo lo que podemos hacer a través de la alimentación para el tratamiento de las enfermedades respiratorias infecciosas, haciendo especial énfasis en el coronavirus 19. Este video está preparado para profesionales del área de la salud de tal forma que permita a todos poder aprovecharlo. Y es para la prevención de la población general y personas con mayor riesgo. En esta epidemia por el COVID-19, dentro de la prevención, que es tratar de eludir al germen, también es importante preparar a nuestros pacientes por si eventualmente les llega la infección. Y de esto se trata esta charla. Aquí vemos una unidad alveolo capilar compuesta por el alveolo de color celeste, el espacio intersticial que separa el alveolo del capilar de un color amarillo patito y por el capilar sanguíneo de color rojo. Es importante recordar que tanto el alveolo como el capilar tienen una sola hilera o capa de células, lo que va a permitir una fácil difusión del oxígeno desde el alveolo al capilar y del dióxido de carbono en la dirección opuesta. Una vista más completa de la unión alveolo-capilar nos muestra al alveolo formado por los neumocitos 1, que son células epiteliales aplanadas que van a permitir un fácil pasaje del oxígeno y ocupan aproximadamente un 80% de la superficie del alveolo. Y los neumocitos 2, que son células de tipo cuboide, que están en menor número, son más grandes y tienen otras funciones. El sistema inmunológico tiene defensas ubicadas dentro de los alveolos porque es un lugar de contacto con el medio ambiente, al igual que el intestino y la piel. El que vemos aquí de color amarillo, con el núcleo de color amarillo, es el macrófago alveolar. Sabiendo que hay más células del sistema inmunológico en el alveolo, como las células dendríticas y otras, pero nosotros vamos a utilizar al macrófago como ejemplo. Más a la derecha tenemos la sangre de color rojo y a los costados, con forma ovalada, las células endoteliales. Si el coronavirus ingresa al alveolo desde las vías aéreas superiores, va a infectar a los neumocitos 1 y a los neumocitos 2, produciendo una respuesta inflamatoria, oxidación y en ocasiones la muerte de esos neumocitos. La inflamación que se generó en los neumocitos puede activar, es decir, despertar al macrófago alveolar, como vemos ahí. Pero también el virus puede activarlo. Y una vez activado, el macrófago va a generar sustancias inflamatorias como la interleuquina 1, que está como IL-1, la interleuquina 6, IL-6, el tumor de necrosis factor como TNF y también el interferón, que tiene acción antiviral y lo vemos con la sigla IFN. Además, el macrófago genera sustancias oxidantes como los radicales libres, que en el dibujo todas las sustancias oxidantes están representadas con una OX y un fondo amarillo. El COVID-19, por un lado, disminuye la producción de interferón, que tiene esa actividad antiviral y que genera programas antivirales. Y por otro, estimula al macrófago alveolar para que fabrique citoquinas y quimioquinas. Y una de estas citoquinas, el tumor de necrosis factor, difunde y va hacia el capilar cercano, que lo tenemos a la derecha, generando dos cambios.
1. Vasodilatación capilar. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 también generan lo mismo. Y 2. Un aumento de la permeabilidad del endotelio, es decir, de la separación entre las células endoteliales. Todo esto es parte de una normal respuesta inflamatoria a la infección, que tiene como objetivo permitir que desde la sangre lleguen más células del sistema inmunológico al alveolo infectado para destruir al germen. Los primeros que acuden son los neutrófilos, que en el dibujo están con la letra N, seguidos por los monocitos, que se transforman en macrófagos una vez que alcanzan el tejido, en este caso el tejido alveolar, y más tarde lo harán los linfocitos. Observen que para ingresar al alveolo tuvieron que pasar entre las células endoteliales y luego entre los neumocitos. Tuvo que haber una apertura importante. Y así van ingresando cada vez más macrófagos y neutrófilos en los alveolos infectados, generando más sustancias inflamatorias y más sustancias oxidantes. Observen cómo las sustancias oxidantes generadas por los macrófagos y también por los neutrófilos pueden llegar a lesionar a las células del alveolo. Esto va a depender de la cantidad de antioxidantes que tengan esas células para contrarrestar la oxidación. ¿Qué posibilidades terapéuticas tenemos y qué podemos hacer desde la alimentación para que esta respuesta inflamatoria a la infección no sea excesiva con el riesgo de lesionar a las propias células? Uno es disminuir la cantidad excesiva de citoquinas que se generan. Estas citoquinas las producen los macrófagos alveolares, pero también otras células como los neumocitos, las células endoteliales y además, sumado a lo anterior, las citoquinas de los macrófagos que llegaron por la sangre. A la derecha vemos algunos alimentos que pueden actuar a ese nivel. 2. Regular la permeabilidad, es decir, la apertura entre las células endoteliales y también entre los neumocitos. Tenemos dos ejemplos de alimentos que pueden actuar a ese nivel. Y 3. Aumentar las sustancias antioxidantes en los neumocitos y en las células endoteliales para que se puedan defender de la oxidación. En cualquier célula del cuerpo, por lo que vale para neumocitos y endotelio, las sustancias oxidantes representadas, como hemos visto por la OX, pueden agredir a la membrana plasmática y a todas las otras membranas de la célula. La mitocondrial, la del retículo endoplásmico, la del lisosoma que no está en el dibujo y a nivel de núcleo también dañar al ADN. Por otra parte, las sustancias antioxidantes bloquean la oxidación y ayudan a mantener la salud celular. Aquí tenemos algunos ejemplos de sustancias con acción antioxidante que poseen una buena concentración a nivel del alveolo. Tenemos las sustancias y los alimentos donde están contenidas. Y aquí vemos alimentos que regulan en baja, es decir, disminuyen al tumor de necrosis factor. ¿Y por qué es importante el tumor de necrosis factor? Cuando el TNF, tumor de necrosis factor, está muy aumentado, sobreregulado, puede llegar a provocar edema alveolar y además, en presencia de complemento 3, puede generar activación y agregación plaquetaria. También aumenta a un factor de transcripción llamado NF-κB,
que está asociado con la formación de sustancias inflamatorias e incluso puede inducir, es decir, llevar a la muerte celular, en este caso a la apoptosis. Vamos a tomar a este macrófago alveolar para ver cómo genera todas estas citoquinas. Lo vamos aislando hasta tenerlo casi solo, lo aumentamos de tamaño para poder verlo mejor y observen que sobre la superficie del macrófago hay varios receptores con la letra R por donde el macrófago recibe información del medio. En el citoplasma está el NF-κB, que es un factor de transcripción, es decir, un activador o despertador de genes. Y en el centro del macrófago vemos al núcleo con algunos genes dibujados. Observen cómo el coronavirus, al igual que otros virus, se unen a un receptor del macrófago. De igual forma, los lipopolisacáridos de la pared de las bacterias gram negativas, el humo del cigarrillo, las micropartículas del ambiente, también pueden unirse a diferentes receptores del macrófago, todos ellos generando una respuesta inflamatoria. Una vez que estos receptores se activan, logran a través de varios pasos que el NF-κB se libere de la sustancia que lo tiene inmovilizado en el citoplasma y se pueda desplazar hasta el núcleo e ingresar en él y unirse a diferentes genes activándolos. Está descrito que puede llegar a activar a más de 300 genes. Esos genes que se activan van a suministrar información que se transmite fuera del núcleo a los ribosomas y al retículo endoplásmico, para que estos fabriquen esas citoquinas y enzimas. Es interesante que en el caso de la interleuquina 1 y la interleuquina 18, esta última no está en el dibujo, ambas se sintetizan, es decir, se fabrican en forma inactiva y veremos más adelante cómo se activan. La interleuquina 1, la interleuquina 16 y el tumor de necrosis factor son las citoquinas que usaremos como ejemplo durante la charla, sabiendo que el macrófago fabrica muchas más sustancias como las que tenemos a la derecha. Para regular esta respuesta inflamatoria del macrófago, los alimentos pueden actuar en diferentes sitios. A nivel de los receptores, y los más estudiados es a nivel de los receptores de los lipopolisacáridos, o dificultando que el NF-κB se libere de su traba y se traslade al núcleo. También sobre las citoquinas producidas por el macrófago, como por ejemplo interleuquina 1,6, tumor de necrosis factor, pero también los alimentos pueden actuar sobre las quimioquinas y las enzimas. El ácido tánico que se halla en la espinaca, el vino tinto y en la guayaba, y la epigalanocatequina galata, EGCG, del té verde, actúan sobre los receptores a los lipopolisacáridos. En cambio, alimentos como el apio, que contiene apigenin, el jengibre, que tiene gingerol, y la cúrcuma, curcumin, van a bloquear el traslado del NF-κB al núcleo. Sustancias como el ácido rosmarínico a la derecha, el resveratrol y la epigalanocatequina disminuyen los niveles de interleuquina 1, 6 y tumor de necrosis factor. En este otro dibujo hemos colocado al macrófago a la derecha de la unidad capilar, alveolo capilar. Ya vimos que el apigenin genera una inhibición sobre el NF-κB, al igual que el luteolin, pero también, además, inhibe en forma directa al MIP2, que es una sustancia que fabrica el macrófago
para atraer a los neutrófilos al lugar y de esta forma puede ayudar a disminuir la llegada de neutrófilos. Aquí vemos algunos alimentos donde se encuentran el apigenin y el luteolin. Con los alimentos no hay que pasar pruebas de inocuidad. Ya han sido utilizados y evaluados desde hace miles de años. Lo que sí, hay que adecuarlos a las características de cada paciente. Volviendo al macrófago, vimos que la interleuquina 1 se fabrica en forma inactiva y el NLRP3, que es una parte de una estructura llamada inflamosoma, activa o madura a la interleuquina 1. El COVID-19 no solo libera al NF-κB para que pueda ir al núcleo, sino que también activa al NLRP3. Esto nos muestra la capacidad del coronavirus para generar inflamación. Aquí tenemos el NLRP3 y diferentes mecanismos por los que puede ser activado. Por ejemplo, por lesión a nivel mitocondrial, también por sustancias oxidantes, por lipopolisacáridos y por muchos otros mecanismos, estos son los más importantes, y por el COVID-19 a través de las viroporinas. El resveratrol, el apigenin, reducen el daño mitocondrial y de esta forma disminuyen la activación del NLRP3. Asimismo, los antioxidantes con respecto a la oxidación y el diosmetin que se encuentra en cítricos bloquea la acción de los lipopolisacáridos sobre el NLRP3. En esta tabla vemos alimentos que contienen sustancias que pueden ayudar a disminuir la actividad del NLRP3 y de esta manera la activación de la interleuquina 1 y la interleuquina 18. El resveratrol, el quercetín, el sulforafano y el magniferín del mango podrían disminuir la expresión genética del NLRP3. En todas las células del cuerpo suele haber un equilibrio entre oxidación y reducción o entre sustancias oxidantes y antioxidantes. Aquí vemos como el NF-κB que está en el citoplasma se desplaza al núcleo y activa genes relacionados con la inflamación y la oxidación. El NRF2, que está ahí de color verde, que es otro factor de transcripción, también vive en el citoplasma y cuando es liberado de su traba, se dirige al núcleo y va a activar genes antiinflamatorios y antioxidantes, y de esta forma suele haber un equilibrio entre sustancias oxidantes y antioxidantes, como vemos aquí. El COVID-19, además de estimular al NF-κB, inhibe al factor de transcripción NRF2, por lo cual se van a generar más sustancias oxidantes que antioxidantes. Y a esto se lo llama estrés oxidativo, a ese superávit de sustancias oxidantes, que como hemos visto producen lesión a nivel de todas las membranas de las células. Aquí tenemos sustancias que aumentan la actividad del NRF2, muchas de ellas liberando al NRF2 de la traba que lo retiene en el citoplasma, pudiendo así viajar al núcleo. Con respecto al sulforafano, vean que la rúcula está entre paréntesis, la he puesto entre paréntesis porque no contiene sulforafano, pero sí una sustancia que se convierte luego en sulforafano. Con respecto a la cúrcuma, está descrito que puede venir contaminada con plomo desde un importante lugar exportador de esta especie.
por lo que se requiere ver de dónde proviene. Y ahí en círculo, con el número 42, está la cita bibliográfica de ese reporte. Aquí tenemos a una célula donde están algunos de los genes que pueden ser activados por el NRF2, que tienen diferentes acciones, todas importantes. Y aquí vemos otros genes también activados por el NRF2 y tres conceptos relativamente nuevos. Uno, el NRF2, este factor de transcripción, tiene actividad represora sobre ciertos genes, en este caso sobre el gen de la interleuquina 1, por lo que de alguna forma regula la respuesta inflamatoria. 2. Podría actuar sobre ciertos genes y activar un programa antiviral diferente al del interferón. Y abajo está la cita bibliográfica. Y 3. Estimula el gen del SLPI para sintetizar una antiproteasa que es importante para disminuir el ingreso del COVID-19 a las células. Entonces el NRF2 puede influir en disminuir la inflamación, la oxidación y la alteración de las uniones celulares a través de la inhibición del NF-κB. Podría ayudar a disminuir la entrada del virus a la célula y la reproducción del virus. Lo que vemos aquí son sustancias antioxidantes que ingresan con los alimentos y que tienen diferentes mecanismos de acción. En el centro está el betanín de la remolacha, el sulforafano del brócoli y la epigalanocatequina galata, EGCG, del té verde, del té blanco, que como hemos visto actúan sobre el NRF2, logrando que la propia célula genere antioxidantes. A la izquierda, como ejemplos, el zinc, el cobre, el selenio y el manganeso, que actúan como cofactores de enzimas antioxidantes. Por ejemplo, un tipo de superóxido dismutasa necesita del manganeso como cofactor para poder actuar. Y a la derecha están las vitaminas que actúan directamente como antioxidantes. Lo que vemos que en un mismo alimento pueden coexistir todos estos tipos de sustancias antioxidantes. El betanín de la remolacha, el sulforafano del brócoli y epigalanocatequina del té verde. Ahora vamos a ver en la unidad alveolo capilar qué puede suceder cuando un incremento desmedido de citoquinas, como el tumor de necrosis factor que vemos a la derecha y también a veces de la interleuquina 1, aumentan la apertura entre las células endoteliales en forma exagerada, de tal forma que permite la salida de líquido al espacio intersticial. A su vez, las sustancias oxidantes como los radicales libres representados por la OX pueden alterar la unión entre los neumocitos, produciendo un aumento de la permeabilidad a ese nivel y permitiendo así el ingreso del líquido al alveolo, pudiendo generar edema pulmonar. La posibilidad que se forme edema pulmonar y la intensidad de este edema van a depender de la cantidad de líquido que ingresa al alveolo, pero también de la capacidad de los neumocitos 1 y 2 de expulsar ese líquido hacia el espacio intersticial. Un mecanismo importante de reabsorción de líquido alveolar es a través del neumocito 2, que toma el líquido por la membrana apical y lo expulsa al intersticio por la membrana basal. Aquí tenemos al ENaC, que toma el líquido y luego una bomba sodio-potasio lo expulsa al intersticio. Hay estudios con resultados opuestos sobre la acción del tumor de necrosis factor sobre el ENaC. Lo que sí sabemos es que el estrés oxidativo puede destruir las uniones intercelulares y el sulforafano
ayudaría a restaurarlas porque aumenta la síntesis de esas proteínas de unión celular. Otros dos ejemplos, a la derecha, vemos cómo la sepsis puede aumentar la permeabilidad vascular por la pérdida de proteínas de unión, como el sonulin, el claudin y el ocludin. Y el sulforafano, en este sector también, contribuye a restaurar las uniones por incrementar esas proteínas de unión. De igual forma, el paraquat, que es un herbicida, afecta las uniones entre los neumocitos y puede ser contrarrestado en parte por el betalin, que aumenta la síntesis de esas proteínas de unión. Para que no sean invisibles, un agradecimiento a los animales que participaron y participan en estudios de investigación para mejorar la salud humana. Esta diapositiva nos da bastante para pensar. Cada número con círculo es una cita bibliográfica y he integrado varios estudios para que tengamos una mirada general. ALI es la sigla en inglés de injuria pulmonar aguda. En animales muy pequeños se les ocasionó ALI por diferentes mecanismos: sepsis, inhalación de sustancias tóxicas o inoculación de lipopolisacáridos. Y se evaluó en ellos las sustancias inflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el tumor de necrosis factor, el NF-κB y otros, y proteínas de unión entre las células como el sonulin, claudin y ocludin, y también la aparición de edema pulmonar. Lo que se observó que el grupo de los animales pequeños que previamente al daño provocado habían recibido alguna de las sustancias que están a la derecha, que son polifenoles, tenían menos elementos inflamatorios a nivel alveolar, más proteínas de unión como el claudin y por lo tanto menos edema que el grupo que no había recibido esas sustancias. Aquí tenemos las sustancias evaluadas en esos estudios y en qué alimentos se encuentran. Ahora vamos a ver cómo algunos antioxidantes podrían ayudar a disminuir el ingreso del COVID-19 a las células. El virus se acerca, luego una enzima que es una proteasa, la TMPRSS2, que está en la superficie de la célula, va a cortar una parte de la proteína S del virus, lo que va a permitir al virus poder ingresar a la célula. Pero se puede inhibir esa enzima, es decir, a la TMPRSS2 a través del SLPI. Y el SLPI es una familia de antiproteasas propias de la célula que regula la actividad de esas enzimas. Y el factor de transcripción NRF2 activa el gen del SLPI para que se fabriquen más antiproteasas. Estudios con epigalanocatequina, galata del té verde, té blanco y el sulforafano del brócoli y otras coles mostraron que aumentan la cantidad de SLPI, es decir, de antiproteasa, y lo hacen a través de activar al NRF2. Y esto hace pensar que tal vez otros alimentos que estimulan al NRF2, como hemos visto, podrían también aumentar las antiproteasas y de esta manera ayudar a inhibir la entrada del COVID-19. A este video le continuará una segunda parte que va a tratar sobre cómo cuidar la función endotelial y disminuir el riesgo de trombosis a través de la alimentación. Hasta el próximo video.